Buenos días, alumnos del primer año de secundaria. Hoy, 19 de febrero del 2021, clase de recuperación del ciclo de verano, ¿ya? ¿Han colocado sus nombres en la lista? Sí, como se ve, sí han colocado. Ya. Dairon Ábalos Sánchez, Cory Rojas Zabaleta, Junior Paul Torres, son los que se han apuntado, ¿no? Damaris Moya. En fin, Robinho está por ingresar también. Ya, coloquen sus nombres, ¿ya? ¿Cómo se llama? Abran sus cámaras para tomarle, ¿cómo se llama? Captura de pantalla. ¿Ya? Sus cámaras. Ya. Robinho, Dairon. Sus cámaras para tomarles una fotito, o como se llama, una captura de pantalla, para verificar que están todos los chicos que están en clase, ¿ya? Y que han colocado su asistencia y está a la hora de ingreso, ¿ya? Dairon no hay, ¿no? Damaris, estoy a punto de hacer ya la captura y ya me lo borras. Espérate. Ya. Dairon se quedó sin captura. Como que dudamos que sea él el que se encuentre en clase. ¿Ya? Espérense, espérense. Capturé el de acá nomás, no capturé el de ustedes. Ya. Este es de primero. Oli. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días. Voy a mandar la imagen a la plataforma para que vea su asistencia. Para que lo registren su asistencia. Listo. ¿En qué nos queda lo último? ¿Qué hemos hecho lo último? ¿Alguien puede recordarme qué hemos hecho en lo último? Fenómenos físicos, químicos de la materia. Ese día el tema nos toca. Ya. El internet está lento, lento. Me demoraba ingresar también. Y ahorita tengo que me demora ingresar a la plataforma vuelta para colocarle su asistencia. Ustedes también tienen así dificultad con el internet a la hora de ingresar, creo, ¿no? Tengo que cambiarme de Movistar a otro internet, creo. Me hace quedar mal con mis alumnos de Movistar. Clase 19 de febrero.
Ahora sí. Nos vamos a primer año de secundaria. Acá. ¿Eso? ¿Hemos quedado por ahí? Sólido, líquido y gaseoso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. la semana pasada hicimos. Ya, le hemos hecho la parte, no, la parte de acá, ¿no? Trabajando en clase. Eso lo hemos hecho, Sí. ¿no? Ya. A ver, quiero que está en grabación, sí, ¿no? En grabación. Ya. Voy a habilitar hoy día la plataforma para que envíen sus tareas, ¿ya? En caso les guste un poco más la plataforma, ya me la envían por WhatsApp, ¿ya? Pero cuando me envían por WhatsApp, coloquen su nombre. Ok. En el WhatsApp no lo tengo por nombre, lo tengo ahí con puro número nomás. Es para evitar físicos y químicos. Clasificación de la materia sustancia. Ya. Listo. A ver. Hemos tratado la vez pasada acerca de un cambio, ¿cómo se llama? De la materia, ¿no? Cambio de estado de la materia, estados sólidos, físico y gaseoso. Es probable que la siguiente semana le esté tomando examen a cada rato, ¿ya? Todos los 3 días. A ver. Voy a preguntar algo por acá. A ver, por acá. Ya, primero lo han hecho el primer año de secundaria. Dairo, ¿qué características tiene el estado sólido? ¿Qué características Tiene forma y volumen de. tiene forma y volumen definido? ¿Qué más? Aquí me lo lee. Yo eso lo voy a bajar juntos. Posee alta densidad. Alta densidad. Posee alta densidad. Tiene forma y volumen definido. ¿Qué pasa con las fuerzas? ¿Quién predomina más? La atracción. La fuerza de atracción. ¿Ya? Robiño. Robiño. ¿Qué características tiene el estado gaseoso? ¿Está Robiño ahí? ¿Qué características? No te escucho yo, Robiño. Adoptan la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Adopta la forma, ¿no? ¿Y el Que el volumen? recipiente que lo contiene. ¿El volumen adopta también? No. El volumen no adopta, lo que adopta es la forma. ¿Ya? Forma del recipiente que la contiene. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las fuerzas? Las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción. El estado gaseoso, ¿no? Claro, la fuerza de repulsión son mucho mayores que el estado de repulsión. Y adopta la forma y el volumen que el recipiente que lo contiene. Ahí sí tiene razón también. ¿Ya? Sus densidades son altas, bajas. Su densidad es muy baja. Muy baja. Yair Silva. Yair Silva. ¿Está durmiendo por ahí? Sí, sí. Ya.
A ver, y ahí Silva. ¿Qué pasa con el estado líquido? Tiene un volumen definido y adopta la forma que recipiente que la contiene. Tiene un volumen definido y adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Qué pasa con las fuerzas? Hay equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Como yo no te veo, no estoy seguro si que me lo dices de frente, hasta que lees un libro por ahí, orienta que te sobre lo que te que me responde. ¿Ya? A ver, vamos con nosotros. ¿Ya? Junior Paul. Ponga su cámara, porque se va a sospechar igual que Yair Almendra, que no lo coloca su cámara. ¿Ya? En el momento que me responda nomás. Junior Paul. Junior Paul. ¿Está ahí? Sí, profesor. Ya. Pregunto. Hay un cuarto estado de la materia. ¿Cuál es? Plasmático. Ya. ¿Qué características posee? Es el cuarto del estado de la materia constituido por cationes. Átomos son carga eléctrica positiva, electrones y neutrones. El Sol es un plasma gigantesco. Claro. ¿Ya? Cuando tú agarras y divides al átomo, ya esto ya es plasmático, ya. Tiene estado plasmático. Tiene puros protones, puros neutrones. Y la candela, por ejemplo, la candela es puro consume electrones ahí volando ahí, por eso que tú no lo puedes ni comparar ni con el sólido, con el líquido y el gaseoso. ¿Ya? Son puros de eso de ahí. Ahora, ya, por eso yo le digo, de la materia en sí son tres. ¿Ya? Sólido, líquido y gaseoso. Y va más allá, tienes tú el estado de repente plasmático. Hay más estados de la materia todavía. No solamente esos cuatro que hemos estudiado, hay más estados. Solamente que en las escolares les permiten a uno enseñar solamente esos tres estados. Y el cuarto está la materia. Hay más estados de la materia. ¿Ya? A ver, ¿quién más está por acá? Cori. Cori. Ya, vamos con las chicas. ¿Ya? ¿Cuántos son? Son 7, debo tener 6 acá alumnos calificando. Entonces, Cori, ¿ya? Si yo paso del estado sólido al estado líquido, ¿cómo se llama ese cambio? Y dame un ejemplo también más de eso. Si yo coloco agua en el refrigerador, perdón, si yo saco un hielo del refrigerador y ese tanque se convierte en líquido, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Qué está sucediendo? Ori, ¿se fue? Cambios de estado de la materia. Estoy hablando de cambio de estado de la materia, pero ¿cómo se llama el cambio de estado de la materia? De sólido a líquido, en otras palabras. Sublimación. No, señorita, lea bien. Lea bien. Ya. Damar, ¿quién es el otro? Dairo, ya me respondió ya. Hay otra niña por ahí que he visto que. Damaris. ¿La Damaris está por ahí en otra cosa? Sí, profesor. Ya. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Del estado sólido al estado líquido. ¿Ya leyó por ahí? Fusión. Fusión. De sólido a líquido se llama fusión. ¿Ya? ¿Tú sabes cuál es el punto de fusión del agua? ¿Cuál es el punto de fusión del agua? El punto de fusión del agua, que se utiliza como referencia para muchas sustancias, es 0 grados centígrados. ¿Ya? Cuando el clima, ahorita por ejemplo nuestro clima, a veces sentimos frío aquí en Trujillo o aquí en Lima, y a veces estamos todavía en 12, bueno, aquí en Lima baja hasta 14, en Trujillo que baja hasta 15, aún sientes tú un friazo. En Huamachuco
Si no me equivoco, ahí baja hasta 8, hasta 7 grados. Inclusive capaz de bajar en estos días que estamos en los meses acá, sufriéndonos de calor aquí en verano, allá baja hasta 0 grados, cuando se llama 1 grado, y ven que comienza a caer nieve. Cuando cae 0 grados es porque va a comenzar a caer nieve. Ese es el punto de fusión del agua. El punto de fusión del agua es 0 grados centígrados. No olvidar, eso siempre lo van a preguntar en varias veces en ciencia. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio de... A ver, Dairon. ¿Ya? Si yo dejo, ¿cómo se llama? Mi ropa tendida en el, ¿cómo se llama? En el cordel, húmeda, mojada, ¿ya? Y voy de un rato que se encuentra seca. ¿Qué pasó con el agua? Dairon. ¿Qué fenómeno físico se produjo ahí con el agua? ¿Saben? Le estoy explicando la vez pasada, ¿no? Líquido. ¿Cuál líquido? Líquido, no estoy mencionando eso. ¿Cómo se llama este fenómeno en el que el estado líquido pasa al estado gaseoso? Porque tú no vas a creer de que el agua que se encuentra en tu polo se convirtió en estado sólido. Si no lo encontraba más pesadito todavía. Se pasó al estado gaseoso. ¿Cómo se llama el cambio de estado líquido a estado gaseoso? Igual, Cory, por ejemplo, tiene su pelito largo. Se lo lava. Se lo Vaporización. moja ahí. ¿Cómo se llama? Vaporización. Vaporización. Se evaporó. ¿Ya? Se evaporó. Se evapora el agua. ¿Ya? ¿Quién respondió a esa vaporización? No, lo dijo Dairon. Yo, ¿Quién? Yair Silva. ¿Ah? Ya, Yair Silva. Algo te salvaste por acá. ¿Ya? Dairon sigue ahí con una X, ¿ya? Siempre marcado, de repente ya no se saca ni AD hoy día. ¿Ya? A ver. Robiño. Si yo consigo que el agua llegue a su punto de... ¿Robiño está ahí? Ya. Su punto de cualquier de ebullición, a 100 grados centígrados. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Sabes ese dato? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Vuelvo a repetir. ¿Cómo si yo llego a su punto de máximo del agua? ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Cuando lo colocas tú en la tetera, cuando lo colocas tú en la olla y se convierte en vapor. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? De líquido a gaseoso. Vaporización también, pero tiene algo más especial con respecto, por ejemplo, si es que tú dejas tu ropa tendida en el cordel y este de acá se convirtió en gas. En el que dejas en el cordel se llama vaporización, porque se convirtió en vapor, en gaseoso. Pero el que tú dejes el agua hirviendo en el tacho para que se convierta esto en vapor, tiene otro nombre también. ¿Cómo se llama? Ebullición. Ebullición. ¿Ya? Ebullición, que es distinto. ¿Ya? La ebullición es distinto. ¿Por qué? Porque como se llama, yo no necesito, yo por ejemplo, en la vaporización yo necesito llevarla a alta temperatura para que te seque. Te puede secar, ¿ah? Pero te quemas. ¿Ya? Junior Paul. Te pregunto, ¿cuál es el cambio de estado de gaseoso a líquido?
Junior Paul, ¿cuál es el cambio de estado gaseoso al de líquido? ¿Está ahí, Junior Paul? ¿Está que duerme Junior Paul o qué pasa? Cambio de personaje, pero yo le voy a colocar un 0, así no responde. Cori, va para ti la pregunta. Sí, profesor, estoy ahí. Ya, entonces responda, porque si no ahorita cambio de... Yo pienso que... Bueno, me ponen cámara, pienso que se han ido al baño, no sé, seguido, o avisen a veces. ¿Ya? Voy a estar ocupado, ahora cuando me van a escribir qué están haciendo. ¿Ya? A ver. ¿De gaseoso a líquido? De gaseoso a líquido. Condensación. Hay dos procesos, condensación y licuación. Y le mencioné, dos. Inclusive no está escrito en su libro, pero sí muy bien cómo lo agarran, les preguntan acá entre las cosas, ¿no? Miren, en las 7. En las 7. ¿Qué les colocan ahí? ¿Cuál es el paso del estado gaseoso líquido? Se llama licuación, correcto. Pero también, si tuviera la palabra condensación, también fuera eso correcto. ¿Ya? Ambos. Pero tienen su diferencia. ¿Cuál es su diferencia? La licuación de la condensación, señor Paul. A ver, denme un ejemplo de condensación. Fíjate. Yo he hecho agua helada a mi vaso. ¿Ya? Al vaso he hecho agua helada. ¿Entendido? Sí. Pero yo de repente veo por acá que está sudando el agua. Dígame, ¿el agua del vaso traspasó al vaso? ¿O qué es ese agua? No traspasó. ¿Esta agua a qué se debe entonces? A la condensación. ¿Pero de qué agua? Debemos saber entonces que existe en el medio ambiente, existe agua también, en vapor, ¿ya? Que choca con la pared del vaso y se convierte esto en líquido. Nosotros también, por ejemplo, ¿qué hacemos? Respiramos oxígeno, pero también vamos a respirar un poquito de agua, ¿ya? Hidrógeno también. Y expulsamos, no aprovechamos el 20% de oxígeno que tiene la atmósfera. Aprovechamos solamente el 4% de oxígeno. ¿Ya? Y también si me atrevo a enseñar, ¿cómo se llama? Biología también lo enseño, porque sí me acuerdo de esas cosas. Nosotros nos aprovechamos el 20%, aprovechas apenas el 4%, y el 16% lo puedes tú expulsar botándolo. O sea, tienes 16% de oxígeno, pero también tienes un gran porcentaje de CO2 y vapor de agua. Esa cantidad de oxígeno es la que te opciona a ti de que alguien venga y te pueda salvar pues prácticamente de un chape cuando estás ahogado ahí en el agua. El salvavidas. ¿No? Por eso que tiene aún oxígeno en sus pulmones para que uno respira 20%, expulsa 16%. Y eso es que te puede salvar de repente en un momento que te estés ahogando. ¿Ya? Cuando estén salvando, cuando estén ahogando, se puede hacer eso. ¿Entendido, Junior Paul? La licuación es cuando un gas que no se encuentra en estado natural, en líquido, nosotros por acción de la presión lo licuamos. ¿Qué gases más comunes son los que licuamos generalmente para transportar? Me mencioné dos. A ver, mencióname uno de ellos en que sea. ¿El gas? ¿Cuál? ¿El gas de la cocina? El gas de la cocina. El gas. ¿Ya? Hay camiones frigoríficos que llevan prácticamente así entancado líquido. Eso se llama gas licuado. ¿Ya? El gas de la cocina lo agarran, lo licúan. Otro, ¿ya? Lo licúan. Por eso es de que alguien que ha roto un pedacito, pero se escapa ese líquido y rapidito se convierte en gas y invade. Y lo peligroso es que si apenas le pones un fósforo, este explosiona. ¿Ya? Como lo sucedió, le dije aquí en... Yo estoy cerca, acá no estoy un poco lejos, estoy por el norte, que estoy aquí en San Martín, pero sé que se queda más por el sur, por la parte de Villa El Salvador.
¿ya? Por Puente Alipio, por ahí, no sé. Se produjo el año pasado, cuando se hizo esa gran fuga de gas de ese tanque que se salió el gas, ¿no? ¿Ya? Esa es licuación. Licuación es llevar del estado gaseoso por altas presiones al estado líquido. Sucede con el nitrógeno, lo haces con el gas propano. Condensación es cuando por estado natural no es necesario que utilices altas presiones, simplemente chocas con algo frío, se convierte en líquido. Sucede con el agua, el vapor de agua que se encuentra a nuestro alrededor, choca con paredes heladas. Como de repente tú colocas aquí cerveza, colocas jugo, colocas lo que quieras colocar ahí pero helado, y lo que suda acá no es lo que se ha traspasado, simplemente es que el aire también posee agua y se condensó con las paredes del vaso. También sucede que cuando tú vas de repente a un carro, haces, y ¡pum! Se baña con una película de prácticamente de vapor ahí en la luna. ¿O no sucede eso? ¿Qué sucedió? Que tu boca también arroja agua en gas y se evapora y se condensó en la luna prácticamente del carro. Generalmente sucede en invierno, no sucede en estas épocas, ¿ya? Coloca, no, porque no tienes la luna no adquiere una temperatura muy baja. Sucede más que todo en época de invierno. O cuando te vas tú a la sierra, como en estos momentos si te vas tú a la sierra, notarás que el cambio de temperatura es alto y las lunas sudan pero hartazo, porque el vapor que bota la gente dentro del carro choca con las lunas que del carro y comienza a sudar prácticamente, ¿ya? Esa diferencia entre licuación y condensación, ¿entendido? Vamos por ahí. Cori, está Cori, ahorita, ¿ya? ¿Cómo se llama? Dime un ejemplo de cambio de estado líquido a estado sólido. Está fácil, ¿ah? Un ejemplo de estado líquido a estado sólido. Un cambio de temperatura de líquido a sólido. No te escucho, Cori, estás sin audio. Cuando ponemos agua en los cubos de hielo frigidero. Correcto, señorita. Que se va un poco, ya no le voy a colocar un B. Damaris. Damaris. ¿Está por ahí, Damaris? Sí, profesor. Ya. Dígame, deme un ejemplo, ¿ya? Deme un ejemplo cuando se pasa del estado gaseoso al estado líquido, o el estado líquido al estado gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio primero? Licuación. No. Del estado sólido al estado gaseoso. ¿Cómo se llama? Del sólido al gaseoso. ¿Cómo se llama, Damaris? Sublimación directa. Un ejemplo. El aire. El aire no. Yo te digo un ejemplo, por ejemplo. Si tú arrojas cubitos de hielo CO2, que se llama hielo seco. ¿Ya? Tú cuando alguna vez te dicen ese hielo seco, no lo cojas con la mano. Peligroso. Te congela tu mano. No es tan fuerte como el nitrógeno líquido. No es tan fuerte. ¿Cómo se llama? El CO2 en hielo, que son llamados hielo seco, tiene alto frío, pero baja hasta 10 grados bajo cero su temperatura para que lo conviertas en hielo seco. Nitrógeno líquido no. Nitrógeno líquido para que lo conviertas de nitrógeno al líquido tiene que bajar hasta 80 grados o 70 grados de temperatura bajo cero. Tú consumes nitrógeno líquido, tu mano rapidito se congela. ¿Ya? Y como se congela, se puede quebrar inclusive como si fuera hielo. ¿Ya? Entonces, ese hielo seco no se convierte a líquido, se convierte de frente, se convierte a gas. Este es un ejemplo de sublimación directa. ¿Ya? A ver, Dairon. Vamos a seguir acá con poquito porque no nos da el tiempo mucho. Sí, profesor. Con la parte de fenómenos físicos y químicos.
¿Ya? Tiene una lectura ahí. ¿Ya? Marco teórico. Fenómenos físicos son cambios que afectan solamente el aspecto físico de la materia, es decir, no se llegan a formar nuevas sustancias, llamado también cambio físico porque no cambian la estructura interna de la materia, solo se modifica la forma, además es reversible. Ejemplo, los cambios de estado, función, sublimación, Lo que hemos estudiado, ¿no, muchachos? etcétera. Lo que hemos estudiado acá, mira, lo que hemos estudiado acá, esto. Todo esto de acá son fenómenos físicos. Sublimación, fusión, vaporización, solidificación, condensación, sublimación directa, la ebullición, la licuación, que no hemos mencionado. ¿Ya? ¿Ya? Y por eso le digo a ustedes, agréguenle acá algo más. ¿Qué le puedo agregar acá? Para acá. También, aparte de la vaporización, también existe la ebullición. ¿Ya? Es cuando hierve el agua. Si no hierve, es vaporización. Como cuando, ¿ya? Cuando hierve el agua, cuando lo elevas a altas temperaturas, ebullición. Cuando no le elevas a altas temperaturas para que solamente se evapore, vaporización. ¿Cómo? Cuando yo trapeo el piso de mi casa, ¿ya? Y el agüita que queda, pues, la superficie de una película de agua, esta se evapora. ¿Necesitas servirla para que salga? No, solamente se evapora. Condensación. Cambio de estado gaseoso a líquido por la temperatura. ¿Ya? Y licuación, cambio de estado, licuación, así se llama, licuación, gas licuado, es cambio de estado de gaseoso a líquido, pero por la presión. ¿Ya? Cuando tú solo metes a presión al gas, al líquido se llama licuación por presión y condensación es por temperatura. Todos estos fenómenos que tú ves acá son fenómenos, lo que tú lees acá, fenómenos físicos, ¿ya? Fusión, sublimación, licuación, todo lo que has aprendido en esa parte de acá, ¿ya? Sólido, acá el hielo, son de la Antártida, gaseoso, líquido. Ahí se hace un frío feo, ¿ya? El fenómeno físico es reversible, el químico es irreversible. Por ejemplo, chicos, a ver, les voy a mencionar algo. Vamos a leer la otra parte de acá, antes de seguir, ¿ya? Y eso me va a leer, me leyó Dairon, ¿no? Robinho. Damari primero, porque no, va a llevar alguna nota bien feíta de repente. Acá lo tengo para un B. Quiero que algo lea por acá, ¿ya? Fenómenos químicos. Lea Damaris. Participe. ¿Está ahí Damaris o está por ahí jugando? Sí, profesor. Ya. Son cambios que afectan la estructura interna de la materia, es decir, se llegan a formar nuevas sustancias, llamado también cambio físico, ya que alterarse la composición interna de la materia, siendo un proceso irreversible. Todas las reacciones químicas son cambios o fenómenos químicos. A las sustancias de origen se les llama reacciones y a las sustancias que se forman se les llaman productos. Claro, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, le puedo decir, miren, ¿ya? Acá, ¿qué tengo? A ver, ¿qué tengo cada Damaris? ¿Qué estoy dibujando? Véalo. ¿Qué estoy dibujando? ¿Ah? ¿Qué estoy dibujando ahí? Por lo menos ya se puede observar qué es lo que estoy dibujando. Una vela. Una vela, ¿no? Una vela, ¿ya? Que utilizamos generalmente para cuando hay apagón, ¿no? Hay apagón, ¿ya? Acá se producen dos fenómenos, el físico y el químico. Cuando se derrite la cera, es un fenómeno físico, porque cambia de estado, ¿ya?
Pero cuando se quema la mecha, ese de acá es un fenómeno químico, es un fenómeno llamado combustión. Entonces, acá es un claro ejemplo donde está que se produce ambos fenómenos. El fenómeno químico, cuando se quema la mecha, y el fenómeno físico, cuando la cera se derrite, prácticamente se convierte de sólido a líquido y de líquido de nuevo se convierte a sólido. ¿Sí o no? Son dos fenómenos. El de arriba, la mecha ya quemada, ya no lo puedes tú regresar a hacer mecha porque ya es carbón, se vaporizó, se convirtió en cenizas, ¿no? No lo puede. Cambió su estructura interna. Sin embargo, esta de acá, esta cera que está en estado sólido, es la misma cera que está acá. Ya puedes agarrar un molde, derretir de nuevo esa cera y convertirlo de nuevo en vela. Metes claro otra de chica. ¿Ya? Entonces, este sí es reversible, porque lo puedo convertir de nuevo en vela. ¿Ya? Este es irreversible la mecha, porque ya no puedes reemplazar por otro. Ya no puedes utilizar la misma mecha, tienes que utilizar otra mecha. ¿Ya? Entonces, son fenómenos físicos y fenómenos químicos. Vamos por acá. ¿Ya? Acá hay unos ejemplos, acá que le dice, la laminación del acero, o sea, se convierte en lámina, es un fenómeno físico. Arrugar un papel es un fenómeno físico, porque el papel es celulosa, lo arrugas, pero sigue siendo celulosa. Doblar un clavo, es también un fenómeno físico, ¿ya? El clavo es acero, lo doblas y sigue siendo acero. Si se oxida, ya es un fenómeno químico. Cuando yo rompo una tiza, por ejemplo, acá, ya rompo una tiza, ese es un fenómeno físico, ¿ya? Es un fenómeno físico, porque el fenómeno físico es reversible, como la vela que le dije, ¿ya? Y el fenómeno químico es irreversible, como la mechita que dije que no se puede volver a utilizar, ¿ya? La fotosíntesis es un ejemplo de fenómeno químico. La respiración, todos los fenómenos que se producen dentro de nuestro cuerpo, o sea, la fotosíntesis, la respiración, la digestión, la excreción, los cambios más o menos de la respiración, todas esas cosas ahí son fenómenos químicos. La combustión de la gasolina, ¿ya? La oxidación de un gas, ¿ya? De un clavo, por ejemplo, la digestión, un incendio, son fenómenos